La historia de las 10 plagas de Egipto es uno de los relatos más impactantes del Antiguo Testamento. Y dentro de esa cadena de juicios divinos, la 9ª plaga, la plaga de la oscuridad, ocupa un lugar profundamente simbólico y aterrador. Este evento no solo fue un fenómeno sobrenatural que desafió las leyes naturales del mundo, sino también una manifestación del dominio total de Dios sobre los cielos, la tierra y todos los elementos. Este castigo fue un mensaje claro para Faraón, su pueblo y para todas las generaciones venideras. Nadie puede desafiar al Dios verdadero sin enfrentar las consecuencias. La 9ª plaga aparece en el libro del Éxodo capítulo 10, versículos 21 al 29. Dios a través de Moisés le ordena a Faraón liberar a los israelitas de la esclavitud. Pero como lo había hecho anteriormente, Faraón se niega, endurece su corazón y desafía a Dios una vez más. Fue entonces cuando el Señor le dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Lo que ocurrió a continuación fue un evento sin precedentes. Una oscuridad densa, profunda, aplastante, descendió sobre toda la tierra de Egipto durante 3 días completos. Esta oscuridad no era natural, no era simplemente la ausencia de luz solar. Era una tiniebla que podía sentirse, que penetraba en los huesos, que provocaba terror en los corazones de todos los egipcios. Durante ese tiempo nadie se movió de su lugar. Nadie encendió fuego, nadie realizó tareas cotidianas. Egipto quedó paralizado por la oscuridad. La oscuridad de la 9ª plaga no fue una coincidencia astronómica ni un eclipse, fue una manifestación directa del poder de Dios sobre el universo físico. A diferencia de otros fenómenos naturales que tienen explicaciones científicas, este evento fue tan extraordinario que causó pánico, confusión y una sensación de abandono total entre los egipcios. En contraste, los hijos de Israel tenían luz en sus moradas. Esta diferencia dramática demostraba que Dios protegía a su pueblo aún en medio del juicio. La oscuridad tiene un poder psicológico inmenso. La ausencia de luz afecta las emociones, la percepción del tiempo, la orientación y la esperanza. Al sumir a Egipto en esta tiniebla absoluta, Dios atacó directamente la fuente de su orgullo y seguridad en Sol y los dioses solares como Ra y Horus. Estos dioses eran de los más venerados en Egipto, considerados protectores, fuentes de vida y autoridad. Pero con esta plaga Dios mostró que ni Ra, ni Horus, ni ningún otro dios tenía poder alguno frente a él, además de su efecto físico y psicológico. La 9ª plaga también tuvo un mensaje espiritual contundente. La Biblia presenta la luz como símbolo de Dios, de su presencia, de la verdad y de la vida. En cambio, la oscuridad representa el pecado, la ignorancia, la separación de Dios, el juicio y la muerte. Al cubrir a Egipto con oscuridad, Dios expuso la oscuridad espiritual en la que vivía esta nación. Un pueblo que adoraba ídolos, que oprimía al pueblo de Dios, que se guiaba por la soberbia y la idolatría, finalmente fue confrontado con el reflejo de su propia ceguera espiritual. Dios no solo quería liberar a su pueblo, quería revelar su carácter y su gloria a toda la tierra. Cada plaga fue un ataque directo a los dioses falsos de Egipto. La oscuridad fue una sentencia sobre su religión, su cosmovisión y su orgullo. Y aún así, el corazón de Faraón permaneció endurecido. Incluso después de experimentar el terror absoluto de no ver ni sentir seguridad durante 3 días, Faraón no se humilló. Su resistencia frente a Dios lo llevó finalmente al desastre total en la 10ª plaga. Hoy, esta plaga sigue hablándonos. Vivimos en un mundo que muchas veces elige vivir en la oscuridad espiritual, ignorando a Dios, burlándose de su palabra, persiguiendo placeres pasajeros y glorificando ídolos modernos en el dinero, el poder, la fama. Pero cuando el ser humano se aleja de la luz divina, inevitablemente entra en tinieblas. Tinieblas de confusión, depresión, desesperanza, violencia y muerte. Muchos creen que la oscuridad es simplemente una fase o una sensación emocional, pero la oscuridad verdadera es estar lejos de Dios aun cuando se apaga la luz del alma. El ser humano comienza a perderse. Y eso fue precisamente lo que ocurrió con Egipto Nium, pueblo que pensó que podía desafiar a Dios. Terminó temblando en medio de la oscuridad. Por otro lado, el pueblo de Israel, aunque esclavizado, permanecía bajo la luz del Señor. Esa luz era su esperanza, su fuerza, su guía. Hoy también, los que caminan con Jesús tienen una luz que nunca se apaga, aun cuando el mundo se sumerja en tinieblas. Jesús mismo dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En el relato de la liberación de los israelitas de la opresión en Egipto, encontramos una enseñanza poderosa sobre la naturaleza de Dios y el destino de aquellos que se resisten a él. La 9ª plaga, que sumergió a Egipto en 3 días de oscuridad,
deja lecciones imborrables en nuestro camino espiritual. En este mensaje, exploraremos algunos puntos cruciales que nos ayudarán a comprender mejor esta narración y cómo nos afecta directamente. La novena plaga, un recordatorio del poder divino. La plaga de la oscuridad fue uno de los eventos más impresionantes de la historia de Israel. De pronto, Egipto, tierra del poderío y la soberbia, quedó sumido en la oscuridad absoluta, incapaz de ver ni un paso adelante. Faraón, el gobernante supremo, se vio impotente ante un poder superior al suyo. La lección principal de este evento es que Dios es soberano y que no hay nadie ni nada que pueda oponerse a su voluntad. Sus poderes son ilimitados e insondables, y no dudará en usarlos cuando sea necesario. No debemos olvidar que detrás de cada evento, por muy naturalista que parezca, existe una voluntad divina que se revela o se mantiene oculta. La plaga de la oscuridad es un recordatorio constante de que estamos ante un Dios poderoso, que merece adoración y respeto. ¿A quién pertenece el cielo y la tierra? La pregunta retumbante que Dios dirigió a Job nos recuerda que la creación en su totalidad, incluyendo la luz y la oscuridad, pertenece a Dios. No somos dueños del día ni de la noche, ni podemos controlar los rayos del sol, ni las sombras que proyecta. La luz que vemos es solo una manifestación de la energía y la química de nuestro universo, pero detrás de ese fenómeno late el poder creador del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. En la oscuridad no es un Dios. Ni los astros ni el hombre pueden contradecir la voluntad de aquel que creó el cosmos para llenarlo de luz. La novena plaga, un desafío a la soberbia humana. El corazón del hombre es un laberinto complejo. Las pasiones, deseos y ambiciones pueden llevarlo a cometer atrocidades. Faraón, a pesar de ser testigo de 8 plagas, se mantuvo firme en su soberbia y rebeldía. Su orgullo no le permitía reconocerse como un pecador necesitado de redención. La plaga de la oscuridad es un reflejo del desafío constante que Dios enfrenta por la soberbia del hombre. Ante la grandeza de Dios, cada persona debe decidir adorar al Dios del cielo o ceder a la tentación de ser Dios por sí misma. Los poderes humanos, por muy desarrollados que parezcan, son frágiles e insignificantes frente a la voluntad divina. Dios, en su justicia, no puede permitir que el orgullo humano eclipse su gloria. La lección para nosotros es clara. Debemos abatir nuestro orgullo y humillarnos ante Dios, reconociendo que no hay sabiduría, poder ni justicia en el hombre. La novena plaga, un recordatorio constante de humildad ante Dios. La historia de la plaga de la oscuridad es un recordatorio constante de que Dios no se deja desafiar ni menospreciar. Su poder se revela para mostrar que es soberano y que no hay quien pueda resistirle. Su justicia se manifiesta para humillar a los orgullosos y rebeldes. La humildad ante Dios es esencial para vivir una vida agradable a su voluntad. Debemos recordar que Dios no se deja desafiar ni manipular por nadie. No podemos tratar de controlar los eventos o intentar forzar su voluntad. Debemos aprender de la historia de Faraón y abatir nuestro orgullo, reconociendo que no hay sabiduría ni justicia en el hombre. La novena plaga, un llamado a confesar y arrepentirnos ante Dios. El texto bíblico nos relata que después de los 3 días de oscuridad, Faraón llamó a Moisés para que permitiera a los israelitas partir. Sin embargo, Moisés respondió con firmeza, recordándole que los hijos de Israel no dejarían atrás nada, ni siquiera sus animales. La actitud de Moisés nos invita a reflexionar sobre nuestra propia postura ante Dios. ¿Estamos dispuestos a renunciar a todo para seguir a Cristo? ¿Estamos dispuestos a abandonar las cosas terrenales para buscar la voluntad de Dios? La novena plaga es un llamado a la acción. Nos recuerda que no podemos permanecer indiferentes ante la voluntad de Dios. Debemos responder con valentía y fidelidad, confiando en que Él está con nosotros. Debemos recordar que Dios no está en el templo hecho por manos humanas ni en los rituales religiosos. Él está en la adoración sincera del corazón. La novena plaga es un recordatorio de que la verdadera adoración requiere autenticidad y compromiso. No se trata de una mera rutina o obligación, sino de una relación personal con el Dios vivo y verdadero. La novena plaga, una oportunidad para buscar a Dios con S y NCR. Idea de la historia de la novena plaga nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Estamos caminando en la luz o en la oscuridad? ¿Estamos obedeciendo la voz de Dios o resistiéndola como lo hizo Faraón? ¿Estamos dejando que la luz de Cristo brille en nuestros hogares, nuestras decisiones y nuestro corazón? En la oscuridad podemos encontrar la luz de Cristo. Podemos acercarnos a Él, buscar su perdón y renovar nuestra fe. La novena plaga no solo es un evento del pasado, es una enseñanza para el presente y un faro para el futuro. Nos recuerda que Dios es soberano, que la soberbia no lo detendrá, que la humildad es necesaria y que la oscuridad puede llevarnos a Él si buscamos su luz con sinceridad. Debemos recordar que Dios nos llama a la obediencia y fidelidad, a la oración y a la confianza. La novena plaga es una oportunidad para buscar a Dios con sinceridad, para confesarnos
y arrepentirnos. Es un llamado a la acción, a la reflexión y a la renovación de nuestra fe. La novena plaga, un mensaje de esperanza y liberación. La novena plaga es un mensaje claro de esperanza y liberación. Dios está dispuesto a liberar a su pueblo de la oscuridad y la opresión. Basta con tener fe en Él y confiar en su poder. No debemos temer a los desafíos ni a los enemigos porque Dios está con nosotros. Su palabra nos asegura que nada podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús. La novena plaga nos recuerda que Dios es fiel a sus promesas y que cumplirá su palabra. Debemos aferrarnos a su palabra y confiar en que Él nos guiará y protegerá. No importa cuán oscuras sean las tinieblas, la luz de Dios es más fuerte. No importa cuán grande sea la opresión, el poder de Dios es más grande. La novena plaga es un llamado a la esperanza y a la liberación. Dios está dispuesto a liberarnos de la oscuridad y la opresión. Basta con tener fe en Él y confiar en su poder. Debemos aferrarnos a su palabra y confiar en que Él nos guiará y protegerá. Hermanos y hermanas, que la historia de la novena plaga nos inspire a buscar a Dios con sinceridad, a confiar en su poder, a orar con perseverancia y a proclamar su palabra con valentía. Dios, la novena plaga que descendió sobre Egipto, es mucho más que un simple fenómeno sobrenatural o un castigo divino en la historia bíblica. Es una advertencia contundente y a la vez una promesa llena de esperanza que se proyecta a lo largo de toda la vida humana y, sobre todo, en la experiencia espiritual de cada persona que se enfrenta a la realidad de la luz y la oscuridad en su interior y en el mundo que le rodea. Cuando leemos que una oscuridad absoluta cubrió toda la tierra de Egipto durante 3 días, no solo imaginamos la ausencia física de luz, sino también el peso abrumador de una realidad espiritual que paraliza y atrapa, que impide ver y actuar, que llena el alma de temor y confusión. La novena plaga se convierte entonces en un espejo para nuestra propia existencia. Un llamado para reconocer que la oscuridad no es solo ausencia de luz, sino la manifestación de una distancia, una separación profunda de la fuente verdadera de vida y verdad que es Dios. Esta plaga nos habla directamente a nuestra cotidianidad. La oscuridad puede presentarse de muchas formas en nuestras vidas. Puede manifestarse como crisis emocionales que nos derrumban y parecen no tener salida, como enfermedades que desafían nuestra fortaleza física y nuestra esperanza, como tragedias que desgarran el tejido de nuestras familias y amistades, o como un vacío existencial, que sin que lo entendamos del todo, nos lleva a cuestionar el sentido de nuestra existencia. Sin importar la forma que adopte, la oscuridad es una experiencia que tarde o temprano todos enfrentamos, porque no somos seres aislados ni autosuficientes. Todos tenemos momentos en los que la luz parece extinguirse y solo queda un vacío que duele y confunde. Pero es precisamente en esos momentos cuando la novena plaga nos recuerda que solo la luz de Dios puede romper esa oscuridad. Y aquí está la gran promesa. Dios no abandona a su pueblo en medio de la tormenta. No permite que la oscuridad sea un destino definitivo, aun cuando todo se apague a nuestro alrededor. Aquellos que están con Dios tienen una luz interior que no se extingue. No es una luz física ni material, sino espiritual. Una luz que brilla desde lo profundo del alma, alimentada por la fe, la esperanza y el amor que vienen de Él. Esa luz no solo nos guía para no perdernos en la confusión, sino que nos consuela en el dolor, nos fortalece en la debilidad y nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Aún en medio de las peores circunstancias, la novena plaga entonces no solo es un llamado a la reflexión, sino un recordatorio de que en Dios siempre hay luz, y que esa luz puede iluminar cualquier tiniebla en la que nos encontremos. Nos invita a preguntarnos con sinceridad, ¿en qué lado estamos caminando? ¿Estamos viviendo en la luz de Dios o nos dejamos envolver por la oscuridad de la indiferencia, del egoísmo, del pecado? ¿Estamos escuchando la voz amorosa y firme de Dios o la rechazamos con la obstinación de Faraón? Este monarca orgulloso tuvo múltiples oportunidades para humillarse, arrepentirse y liberar al pueblo de Dios, pero prefirió la soberbia, el poder y la ilusión de control. Por eso su reino fue cubierto por la más densa oscuridad, que no solo fue externa, sino que también reflejó su corazón endurecido y su destino fatal. Así también ocurre en nuestras vidas cuando elegimos el camino de la autosuficiencia y el orgullo. Cuando rechazamos la luz, la oscuridad no tarda en llegar para recordarnos nuestra fragilidad. Sin embargo, Dios sigue siendo un Dios de diferencia. Mientras la oscuridad cubría Egipto, el texto bíblico señala que todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Esta afirmación no es menor. Nos revela que Dios protege, cuida y hace brillar su luz sobre aquellos que le obedecen, que le aman y confían en Él. No significa que no existan dificultades para los hijos de Dios, pero sí que hay una luz interior que nadie puede apagar. Esa luz es una garantía de vida, de esperanza y de un propósito que trasciende las circunstancias. Vivimos en un mundo donde las malas noticias, la violencia y la desesperanza parecen dominar,
Pero quienes están con Dios pueden caminar firmes, con la seguridad de que no están solos ni desamparados. El simbolismo profundo de esta plaga también nos invita a mirar hacia nuestro interior. La oscuridad de Egipto paralizó a todos durante 3 días completos. Ninguno se levantó de su lugar. Esto no solo habla de la ausencia física de luz, sino de un bloqueo total, de una incapacidad para actuar, de una inmovilización espiritual y emocional que muchos experimentamos cuando estamos alejados de Dios o atrapados en el pecado y la desesperanza. La oscuridad espiritual nos separa de nuestra familia, de nuestro propósito y de la vida abundante que Dios quiere darnos. Así como Egipto, un imperio poderoso y lleno de riquezas, fue reducido a la parálisis por esta plaga. Muchas personas hoy sufren la inmovilidad espiritual y emocional causada por su distancia de Dios. Aunque tengan éxito y aparenten fortaleza en lo externo, es muy importante reconocer cuántas veces el orgullo y la autosuficiencia nos hacen creer que podemos vivir sin Dios. ¿Cuántas veces caminamos en tinieblas sin siquiera darnos cuenta? Porque nuestra vida está llena de apariencias y actividades que distraen, pero está vacía de la verdadera luz que solo Dios puede dar. La 9ª plaga nos recuerda que fuera de Dios solo hay oscuridad y que no podemos sostenernos ni prosperar realmente sin esa luz que viene de Él. Además, esta plaga tiene un valor profético y eterno. Representa una advertencia clara sobre el juicio final, el día en que la gracia de Dios se cerrará para aquellos que han rechazado la luz y elegido la oscuridad. Jesús mismo advirtió sobre ese momento cuando habló de la oscuridad de afuera, donde habrá lloro y crujir de dientes. Esta oscuridad es una separación definitiva y eterna de Dios, una condena que nadie quiere experimentar. Por eso, la 9ª plaga es una llamada urgente. No podemos vivir en tinieblas esperando disfrutar de la luz eterna. Hoy es el tiempo para salir de la oscuridad, para arrepentirnos y correr a los brazos amorosos de Dios, antes de que sea demasiado tarde. El único camino para vencer la oscuridad es encender la luz que lleva el nombre de Jesucristo. No hay filosofía, ciencia ni religión que pueda encender la verdadera luz del alma humana. Solo Cristo puede hacerlo, porque Él es la luz del mundo que vino a iluminar nuestras tinieblas, a mostrarnos el camino al Padre y a rescatarnos del poder del pecado. Cuando abrimos nuestra vida a Jesús, algo sobrenatural sucede. En una llama que no se apaga se enciende dentro de nosotros. Una luz que brilla en medio de la enfermedad, la escasez o el rechazo. Esa luz no depende de circunstancias externas, sino de nuestra relación íntima con Dios. Esta relación con Cristo transforma todo. Nos saca de la oscuridad del miedo y la desesperanza, y nos pone en la luz de la fe y la esperanza. Nos convierte en portadores de luz, en lámparas que iluminan no solo nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. Nos da la fuerza para perdonar, para amar, para vivir con integridad y para ser testigos vivos de que Dios es real y poderoso. La luz de Cristo es un faro que puede guiar a muchos en medio de las tinieblas del mundo. Por último, la duración de la oscuridad, 3 días, tiene un significado especial en la Biblia. El número 3 simboliza plenitud, transición y transformación. Jesús estuvo 3 días en la tumba antes de resucitar. Jonás pasó 3 días en el vientre del pez. Pablo estuvo 3 días ciego antes de recibir la visión. Estos 3 días de tinieblas en Egipto también representan un proceso, no solo un castigo, sino una oportunidad para confrontar la realidad, para escuchar la voz de Dios, para arrepentirse y transformarse. Dios no permite la oscuridad para destruirnos, sino para formarnos, para revelarnos lo que necesitamos cambiar, para guiarnos hacia la luz. Si hoy estás pasando un momento oscuro, no te rindas. Puede que estés en ese proceso de 3 días, en esa prueba que Dios usa para formarte. La luz de la resurrección está cerca. La luz de Dios está a punto de brillar más fuerte que nunca en tu vida. No dejes que la oscuridad te paralice ni te quite la fe. Hoy puedes decidir caminar en la luz, abrir tu corazón a Jesús y dejar que Él transforme cada rincón oscuro de tu alma. La 9ª plaga es un llamado a la decisión. Faraón eligió mal y pagó un precio alto. Pero tú y yo tenemos la oportunidad de elegir diferente, de aceptar la luz de Cristo, de dejar que esa luz transforme nuestra vida y nuestra historia. Que tu casa sea un lugar de luz espiritual, que tus decisiones nazcan de la fe y no del miedo, que tu vida sea un testimonio vivo de la gloria de Dios en medio de un mundo que camina en tinieblas. No esperes la 10ª plaga para abrir los ojos. No esperes la oscuridad absoluta para buscar la luz. Hoy es el día para encender la llama de la fe y dejar que Jesús sea tu luz, tu guía y tu salvación. Porque solo en Él está la victoria sobre la oscuridad, la esperanza que nunca muere y la vida eterna que transforma todo.